Shalom y bienvenidos. Vamos a responder unas cuantas dudas de un señor, Corín Rovira, que hizo su comentario a uno de los videos que publicamos recientemente. Así que primero vamos a leer el comentario del señor, luego vamos a ir respondiendo con la ayuda de Dios. Estimado señor Yehuda Ripko, un gusto saludarlo. Como siempre, muchas gracias por sus valiosas enseñanzas. De nada. Tengo una consulta en Ezequiel 37:1-14. Dice lo siguiente. Y habla ahí unos versículos, y después dice, ¿por qué inicialmente Ezequiel cuando le habla que entre en el espíritu en ellos en el capítulo 5 no sucede nada? Comencemos por el principio. Estos versículos, el capítulo 37, se encuentra dentro de una profecía, una famosa profecía, donde Dios le dice a Ezequiel que mire unos huesos que estaban desparramados en un campo y le hace distintas preguntas como si tienen vida, etcétera, si vivirán, y luego le dice que preste atención y de a poco los huesos se acercan, se van llenando de tendones, de músculos, de piel, se forman un cuerpo y ese cuerpo finalmente tiene vida. Entonces, lo que está diciendo acá, estimado señor Rovira, el texto, cuando pregunta si tiene vida, si tiene espíritu, el profeta dice no, son huesos que están tirados por ahí, no tienen ninguna vida esos huesos. Entonces es evidentemente que va a decir que no tienen espíritu en ellos. Que en realidad el texto hebreo no dice que no tienen espíritu, dice otra cosa. Lo tenía acá el texto para mostrarle, pero ahí apareció. No dice espíritu, dice Ruach Adonai. Ruach originalmente es viento, también es hálito, es ánimo. Ruach no se lo tiene que entender como espíritu, una cosa fantasma, una cosa metafísica, sino sencillamente con eso que nos da vida, o también aquello que nos da emociones. Y en hebreo, que vamos ya a la siguiente pregunta del señor Rovira, nos dice más adelante, ¿por qué aparece el espíritu en el capítulo 14 con mayúscula y en los otros no? Y acá le tengo que decir lo que le empecé a decir antes. En hebreo, que es el idioma original del texto, no existen letras mayúsculas o minúsculas. Son todas las letras del mismo tamaño. Por tanto, no dice espíritu con E mayúscula o E minúscula. Eso es en la traducción que habrá leído usted. Y le digo, señor Rovira, que todas las traducciones son invenciones. Algunas son invenciones más cercanas a la idea original y otras son invenciones dramáticamente diferentes. Las traducciones cristianas por lo general son invenciones dramáticamente diferentes. En algunos lugares coincide, pero muchos lugares que son fundamentales meten sus propias creencias, a veces sin saberlo o a veces a sabiendas, para modificar el texto. A veces hasta inventan cosas que no están en el texto. El clásico invento más famoso es cuando inventaron que había una virgen que iba a tener un hijo, cuando en realidad el texto hebreo no habla de ninguna virgen, habla específicamente de una joven que estaba ahí presente. No era una virgen al futuro, sino que era una joven ahí presente. Esa era la famosa profecía de la virgen que parirá. Es un invento absolutamente inexistente en el texto original. El texto original, como le vuelvo a decir, habla de una joven que estaba presente y era una pregunta que le hacía el profeta al rey, si esa joven estaría embarazada o no. El rey no sabía si estaría embarazada o no y el profeta le dice, está embarazada, esta joven. Así que, y no era virgen la joven. Así que, como le vuelvo a decir, no hay E mayúscula o E minúscula. ¿Por qué los traductores, supongo que cristianos de lo que usted leyó, pusieron E mayúsculas o E minúsculas? No tengo la más mínima idea. Lo que dice es Ruach Adonai. Entonces, vamos a ver en el 8, como usted ve acá, dice, los huesos se juntaron y se empezaron a llenar de tendones y carne y la piel, pero no hay espíritu en ellos, lo que significa, como le dije antes, que se estaba formando figuras humanas, con todo lo que tienen las figuras humanas, pero el Ruach, acá dice Ruach,
el aliento de vida, la vida. El espíritu se le quiere decir de alguna manera, pero le vuelvo a decir, no como algo fantasmagórico, como algo metafísico, sino como el espíritu de vida, no estaba en esos huesos ni en esos cuerpos. ¿Por qué? Porque no había llegado el tiempo todavía de que Dios insuflara la vida ahí. Por eso lo vemos acá, en este versículo, donde dice, profeticé como me había mandado, y el espíritu, el ruaj, entró en ellos y cobraron vida. O sea, hasta el momento en que el profeta no hizo lo que Dios le mandó, de decir que tuvieran vida esos cuerpos, los cuerpos no tenían vida. O sea, no hay ningún mensaje oculto, nada extraño para encontrar acá, más allá de lo totalmente extraño que sea que Dios le dice al profeta que vea cuerpos desmembrados en huesos desparramados, huesos secos, famosa profecía. Esta profecía, algunos dicen que se cumplió realmente, que el profeta realmente viajó a ese valle de huesos, que estaban los huesos de una batalla que perdieron los judíos ahí, que estaban desparramados los huesos secos, los huesos se juntaron, se armaron cuerpos, los cuerpos tuvieron vida, y esa gente vivió y tuvieron hijos. Una de las versiones del Talmud dice que conocían gente que eran descendientes de estas personas. Otros pensadores dicen que esto es una profecía, en imágenes, no en algo concreto que vivió el profeta. Y que sea una o la otra, lo que nos está diciendo acá es la casa de Israel, el pueblo judío, iba a llegar un momento que iba a ser huesos desparramados. La gente ni siquiera se iba a dar cuenta que eran personas. Y esos huesos desparramados formaron personas, y esas personas tuvieron espíritu de vida y vivieron y fueron exitosos. Curiosamente, no tiene nada que ver con el cristianismo, obviamente, tiene que ver, circunstancialmente tiene que ver, porque los judíos fueron víctimas de mucha opresión por parte del cristianismo, hasta que los convirtieron en huesos secos a los judíos. Recuerda el Shoah, el Holocausto. 6 millones de judíos asesinados por el simple hecho de ser judíos. Muchos de ellos eran idénticos en todo, hasta en la cultura, a la gente del lugar, pero por ser de descendencia judía, ya eran culpables de algún crimen. Entonces se convirtieron en huesos desparramados. Ni siquiera eran personas, no tenían nombres, eran números, no tenían identidad y ni siquiera tuvieron vida cuando se los asesinó. Poquitos años después, 3, 4 años después de que se terminó la Shoah, el Holocausto, esos mismos huesitos secos o sus descendientes o la gente que estaba en torno formó un cuerpo, y ese cuerpo tiene vida y sigue vivo ahora con gran empuje y alegría, que es el Estado de Israel. Así que esta profecía mesiánica se ha cumplido y evidentemente, circunstancialmente, tiene que ver con los cristianos, que son en parte los culpables del asesinato de los judíos, no solamente en la Shoah, sino durante 1500 años. Obviamente el Holocausto lo hicieron los nazis y sus cómplices, no los cristianos, evidentemente, pero muchos de ellos eran cristianos y tenían el odio que promueve el Nuevo Testamento encima, y el deseo de eliminar al pueblo judío y reemplazarlo y decir que son ellos los verdaderos judíos y que son ellos en Jesús los maravillosos cumplidores de las profecías. Las cumplieron convirtiendo en huesos secos al pueblo judío. Pero el pueblo judío revivió, retomó su patria, y esa patria tiene un gran espíritu de vida y seguirá indefinidamente mientras el mundo exista. Así que por ahí tenemos supongo que todas las preguntas respondidas. Y luego, tras una pregunta que yo le hice al señor Rovira, me contestó lo siguiente. Esta. Permítame presentarte, mi nombre es bla bla bla, tengo 50 años, en Costa Rica, soy Menenoach. Tengo varios años de estudiar un poco acerca del judaísmo, Torá, costumbres, fiestas, entre otras cosas más. Señor Rovira, le tengo que decir que como noágida no tiene ninguna necesidad, y hasta es contraproducente, dedicarse a estudiar judaísmo, Torá, costumbres judías, fiestas judías, entre otras cosas más. Si es noágida, tiene que estudiar noajismo. El noajismo no es ni una sucursal, ni un hijo tonto, ni un hermano bobo, ni alguien dependiente de los judíos y de las costumbres judías. Los noágidas son personas completas, son huesos en cuerpos vivos y con propia vida, con un espíritu propio, que de los judíos pueden tomar consejo, enseñanzas, pero no buscar en el judaísmo lo que es propio de los judíos y hacerlo como si fuera noágido. Entonces no haga más eso. Y no siga a esos maestros que se visten de judíos, sean judíos o no,
y le quieren llenar de cosas judías en su vida. Porque no es judío usted, es noágida. Por tanto, tiene que tener sus costumbres. Si es tico, siga las costumbres de Costa Rica. Si las costumbres de Costa Rica son católicas o de cualquier otra religión, obviamente no las sigue. Pero si son costumbres nacionales, no tengo idea. Acá en Uruguay, por ejemplo, se come dulce de leche, hay gauchos y cosas por el estilo. Eso no tiene nada que ver con religión. Esa es la cultura noágida para los noágidas en Uruguay. Le vuelvo a decir, de los judíos que sepan de noajismo, puede recibir enseñanzas que los lleven por el camino del noajismo. Pero cuando le empiezan a confundir, y se ve, y en Costa Rica hay grupos de judíos que les enseñan a noágidas, que se empiezan a disfrazar de lo que creen que son judíos, y se ponen sombreritos, y van vestidos de cierta forma, y todo el día, shalom, shalom, hermano, como si fueran una iglesia, pero se llaman a sí mismos noágidas, y Kehilá noágida, hay congregaciones noágidas, y el Rebbe dijo, y cosas por el estilo. Con todo el cariño se están equivocando y se están yendo hacia el mismo lugar que estaban yendo antes, hacia una religión que no es lo que Dios quiere. Hace muchos años que leo sus enseñanzas y las respuestas que le da a miles de personas que le siguen. Bueno, si recuerda entonces esto que le acabo de decir, lo dije bastantes veces. Hasta hace unos días volví a encontrarme con su página completamente renovada. Sí, hace un tiempo que está renovada. Y en varias redes sociales tratamos. Siempre he admirado mucho la forma en que responde a los idólatras, seguidores de Jesús. Y me parece acertado, sumamente acertado sus comentarios. Gracias, pero las respuestas son para todos, seguidores de la idolatría o noágidas o judíos. Las más divertidas quizás fueron cuando era más joven y pegaba palos a los idólatras. Pero trato de responder aquello que puedo saber o que intento conocer. Ya que sé que tiene bases muy sólidas para sus respuestas. Bueno, gracias. Espero que así sea. Y vamos a la tercera parte del texto. Hoy se aparece. Ahí apareció. En realidad no estoy muy familiarizado con el tema de los profetas. Está muy bien que no esté familiarizado porque los profetas por lo general hablaron al pueblo judío en un libro judío para el pueblo judío, que es el Tanaj, alias el Nuevo Testamento, perdón, el Antiguo Testamento, alias la Biblia judía. No es ni el Antiguo Testamento, Biblia judía podría ser, es el Tanaj. Ahí están los profetas, y los profetas le hablan a los judíos, a excepción de Jonás. Pero Jonás está dentro de un contexto judío y para enseñanzas para los judíos. Ya he leído un poco más el Tanaj con sus parashiot, comentarios de otros rabinos y apoyándome en las referencias de la Biblia de Rashi. Ok, no debería hacer nada de eso. Si usted quiere aprender de la cultura judía, primero debería ser judío. Segundo, siendo judío o no ágida, debería tener la asistencia directa y personal de un maestro judío que sepa de judaísmo, obviamente, pues sino que va a enseñar, y sepa de las leyes no ágidas, para no llevarlo hacia el caos y la confusión, como hacen muchos de esos maestros, que son judíos o no, y que llevan a sus seguidores, supuestamente no ágidas, hacia el caos y la confusión, y los hacen vestirse como lo que cree que son judíos, se ponen camisas blancas, cuerditas acá, gorritos, shalom hermano, lo acabo de decir hace 3 minutos, y conozco gente así, gente que se llama Jesús, pero se hace llamar Yoshua, gente que se llama Gonzalo, y se hace llamar Gutman, y gente por el estilo que se disfrazan de lo que creen son judíos, que en realidad es un disfraz, porque es la ropa que usaban polacos, rusos, hace 17, en el siglo XVII, hace 3 siglos, 4 siglos. Pero bueno, viven una vida de fantasías como en la religión que era antes, ahora tienen la otra religión, el pseudo-noajismo, lo que acuña como la palabra noajudaísmo. Gente que se dicen noágidas, pero se disfrazan de lo que creen que son judíos y tienen un tremendo lío en la cabeza y en el corazón. Entonces, para que no se vaya hacia cualquier lado, lo mejor es conseguir un maestro verdaderamente judío, verdaderamente sabedor de las cosas judías y verdaderamente sabedor de las cosas noágidas, y que respete a los noágidas en su identidad noágica. Entonces, no se va a estar confundiendo, ni va a estar leyendo Parshiot que no tiene que leer, ni Tanaj que ya ve, en un capítulo famosísimo como el de los huesos secos. Tuvo esas confusiones acerca de espíritu mayúscula, en minúscula, o por qué no tenía espíritu al principio y si al final. Cuando está en la tapa del libro, se lo digo con todo respeto y cariño, no tiene por qué saberlo usted, pero es algo obvio y sencillo. Entonces, si en algo tan obvio y sencillo se confunde, está bien que se confunda, porque no tiene por qué saberlo. Es como si yo me pusiera a hablar de medicina o me pusiera a hablar de física o de química. No es lo que yo sé, ni quiero saber, ni me interesa, ni es lo mío. Entonces, quizá usted lo quiere saber, pero no es lo suyo, ni le corresponde saberlo, ni tiene cómo saberlo si no tiene al maestro indicado que le enseñe y lo que le corresponde a usted.
Si quiere mucho las cosas judías, busque un rabino que lo convierta al judaísmo. Y entonces, todo el mundo feliz. Tendrá cosas judías, hará las cosas correctamente y dejará de estar confundiendo cosas por el bien suyo y de los del entorno. Y eso mismo sería para todos esos que hay en Costa Rica, como le dije, que dicen que son no ágidas, pero tienen a su rebe y lo siguen como si fuera un santo más. Por eso acudo a usted para que me amplíe un poco más del tema. Acá lo hice y le agrego otras cosas. Espero que no se ofenda, espero que le guste la respuesta, pero no porque haya sido amable, que lo es, supongo, en mi manera seca y poco diplomática, sino porque lo importante acá no es lo que uno quiere, sino lo que uno debe dentro de lo que quiere. ¿Quiere cosas judías? Debe seguir el camino que Dios le dice para eso. ¿Quiere cosas no mágicas? Siga el camino que Dios le dice para eso, que no tiene mucho que ver con el judaísmo. Vuelvo a decir, los judíos son los maestros, pero no tienen por qué estar interviniendo en las cosas de los no ágidas. Los no ágidas son 99,8% de la población mundial, tienen sus propias reglas, tienen la obligación de hacer sus propias reglas. Lo que los judíos lo pueden hacer es ayudar un poquito en aquello que tiene que ver con espiritualidad. Pero no les tienen por qué decir cómo organizar sus países ni cómo organizar sus vidas. Pero sí un poco conocer los mandamientos de los no ágidas, porque por desgracia los gentiles se olvidaron de ellos, no los cumplieron, hicieron religiones del principio. Pero después no tienen por qué ni leer Biblia de Rashi, que no es de Rashi, es con Rashi, o explicado por Rashi. Y Tanaj con sus parshiot, que no sé qué quiere decir las parshiot del Tanaj, porque el parshiot se usa por lo general para la Torah nomás, pero bueno, ahí tiene más errores, que solamente dicen que está haciendo algo que no debería estar haciendo. Y si lo está haciendo, supongo con todo cariño y respeto, usted lo está haciendo, se está equivocando. Es como si yo me pusiera a ahora explicar por qué la vacuna Pfizer o Moderna y no la Sputnik. Qué sé yo, no tengo idea. Pero ¿a qué me puede llevar eso? A confundirme y a confundir a los demás. Así que está muy bien que haya acudido a mí. Espero que haya llegado hasta acá. Espero que me siga queriendo y apreciando. Espero que apoye económicamente, moralmente, socialmente nuestro trabajo de tantos años como usted vio, que lo difunda, etcétera, porque corrigiendo los errores es como va usted a vivir mejor, la gente de su entorno a vivir mejor y el mundo va a ser mejor. Por ahora creo que nada más, así que me despido deseándole lo mejor. Shalom y bendiciones.